saludo, mis queridos hermanos de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Para ello nos servimos de las audiencias generales del Papa San Pablo VI. Estamos en la encíclica del 6 de octubre de 1976. Está hablando el Papa, en la semana anterior vimos, la fe y progreso son complementarios, no son antagónicos, la fe y el progreso. O sea, la fe ayuda al progreso de los pueblos, una encíclica, la Popularum Progressio, o la fe, como piensan algunos, no, la fe solamente se ocupa del cielo, de rezar para estar en el cielo y descuida en la vida temporal. ¿Es así? El Papa dice que no. Dice el Papa nos quedamos aquí en la mitad de esta audiencia, dice el Papa Pablo VI, fe y progreso, hemos dicho, son complementarios, no son antagónicos. Podemos ir mucho más adelante para encontrar aquella mentalidad que es como que la Iglesia no tiene cuidado de las cosas temporales, ¿no? No es cierto, según el verdadero orden de las cosas y de los valores. El primado del reino de Dios, dice el Papa, sobre aquel temporal, ha quedado para muchísimos, y también para los cristianos, el metro decisivo para medir sobre cada cosa de interés para la vida humana. O sea que el reino de los cielos no se desentiende de este mundo. No es que los cristianos, se dedican a hacer el vago porque ya viene el reino de Dios y no hay que... No. San Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Y si alguno en este mundo te trata con violencia, tú pones la otra mejilla, perdónale. Eso es una acción social. Porque lo contrario, en el mundo que sucede, la espiral de violencia. Este me ha ofendido y yo lo ofendo más. Y el otro lo ofende más y se acaban en odios, asesinatos. Eso no es progreso. Lo que hace el mundo no es progreso. En cambio, lo que hace Cristo, amaos, como yo os he amado. Si tu hermano está con necesidad, ayúdale. Si ve uno, dice el apóstol San Juan, a alguien con necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede morar en él el amor de Dios? O sea, no, el reino de Dios no es solamente rezar esperando el cielo y aquí pues me quedo en la cama porque total va a llegar el reino de Dios, me quedo en la cama durmiendo, nada más que rezando un poquito porque no mezclarme con el mundo. No estamos hablando de ese angelismo que no lleva a nada. El reino de Dios, la fe tiene relación con el progreso humano. Así es. Dice, para ello el Papa da algunas citas que podemos ver, por ejemplo, del Evangelio de San Mateo. Dice así: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, pues la comida, el vestido. Es verdad que cuántas huelgas, paros se hacen en el mundo por la cuestión de la comida, del dinero, ¿no? Que no llega el dinero, entonces se hacen huelgas, manifestaciones, exigiendo más dinero, mejores sueldos. ¿Cuánta preocupación por la comida y la bebida? Que lleva a veces a divisiones, violencias. Jesús dice a los cristianos, no andéis preocupados por eso. Eso no quiere decir que el cristiano se desentiende del mundo, ¿no? El cristiano es una luz, y bajo esa luz el mundo puede entender los caminos de Dios, que no es la violencia, que no son la destrucción de, madre mía, hemos visto
recientemente en Francia, en tantos sitios, quemaduras de carros, de romper cristales de los escaparates, una violencia. ¿Eso a dónde lleva eso? ¿Eso es preocupación por el mundo? ¿La gente que hace eso se preocupa realmente del mundo? ¿O está ciega y el único camino que ha entendido su vida es la violencia? No, no ese es el camino. La Iglesia, cuando dice no andéis preocupados por vuestra vida, ¿qué comeréis? ¿Qué beberéis? Cuando dice Jesús esto, no está diciendo desentiéndete del mundo. Dice que afrontemos la vida sabiendo que hay calamidades, que hay problemas y que, como dice el profeta Isaías, dice Dios, si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes, no estaréis seguros, si no os afirmáis en mí. ¿Sabe la Iglesia que la roca donde tiene que apoyarse el hombre es Dios? O sea, es la roca segura, no es el dinero y tantas otras más cosas, ¿no? Luego el Papa también cita a 1 Corintios 10:33, que va en la misma línea, y dice así: lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino sino el de todos, para que se salven. San Pablo dice que él se esfuerza por agradar a todos. Incluso él trabajaba día y noche para no ser gravoso a nadie, para no ser escándalo. Trabajaba con sus manos y lo recomendaba así a las comunidades. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y él da ejemplo, hasta trabajando día y noche, para no ser gravoso a nadie. Dice, yo me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés. Esta es la luz del mundo. El mundo se mueve por el propio interés. Mi interés de mi clan, de mi familia, el progreso de mi familia, de mi tribu, no. San Pablo dice que, que él se esfuerza por agradar a todos en todo, sin procurar su propio interés. Tú estás la propia familia a veces pues se preocupa del éxito personal del hijo, que su hijo sea ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué locura esa que vas a ser sacerdote, misionero y te van a mandar aquí o allá? ¿Y qué pasa? ¿Aquí y allá no hace falta que conozcan la salvación de Cristo? Claro que sí. ¿Y de quién se preocupa eso? ¿Quién se preocupa de eso? Jesucristo, que manda a los apóstoles. Vayan al mundo entero. Oye, para eso es amor, ¿no? Transmitir lo que has recibido gratis, darlo gratis, la salvación que has conocido en Cristo. ¿Cuántos pueblos no conocen a Cristo? Entonces, evangelizar. Ah, no, mi hijo que se quede conmigo, para cuidarme a mí. Y que sea ingeniero, que sea doctor, para si me duele algo le llamo enseguida, hijo, mira, me duele aquí, me duele allá, ayúdame. Todos buscan su propio interés, dice San Pablo, no los de Cristo Jesús. Por eso el San Pablo se esfuerza por agradar a todos en todo, o sea, no buscando su propio interés. Mi vida, tengo mi plan, mi clan, mi seguridad, mi familia. Yo pensaba, cuando estaba en Madrid, Dios me mostró el camino, que era seguir a Cristo, donde Él me mandara. Y claro, el demonio me tentaba, pues, no, irme a mi tierra, a Murcia, ahí tengo una hermana, tengo mi mamá, me cuidan, me cocinan, me lavan la ropa, tengo mi habitación, hasta me hacen la cama, uy, y luego tengo mis amigos, tengo mi ambiente, tengo una tentación, ¿no? Que tuve y que tanta gente la tiene, ¿no? Pero Jesucristo demostró que no ese es el camino. Un cristiano ya no vive para sí, vive para la comunidad, vive para la iglesia. Unas palabras del Papa San Pablo VI. Estamos viendo las audiencias del Papa Pablo VI. En una audiencia que dio en el año, me acuerdo, el año, no sé, fue el año 75 más o menos, pues hablaba de esto. Un cristiano ya no vive para sí,
vive para la comunidad, vive para la iglesia. Y esas palabras me atravesaron el corazón, me dieron una luz y ahí el Señor me ayudó a seguir a Cristo, que yo en mis fuerzas no podía. No podía porque yo seguía mis intereses, mis planes, mi vida, como sigue el mundo. San Pablo se lamenta de eso, ¿no? Todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús, dice San Pablo. Entonces, buscar el interés de los demás, perder tu vida. Cristo no buscó su vida, perdió su vida, hasta la última gota de su sangre, para que hasta el último pecador de la tierra se salve. Este es el amor, esta es la esencia de Dios, esta es la impronta de la sustancia de Dios, Cristo crucificado, que no se niega ni una gota de sangre, toda la da, para que hasta el último pecador de la tierra tenga esperanza, dice Cristo, y diga, Cristo ha muerto por mí. ¿Cómo voy a seguir en el pecado? ¿Cómo voy a seguir crucificando a Cristo? Empezaré una vida nueva. Bien, luego también el Papa cita al profeta Amós en el capítulo 5, dice así: porque esto dice el Señor a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis. ¿Dónde está la vida? Está en el progreso personal, en trepar en la empresa, trepando, aunque sea pisando a otro, hablando mal de los otros, el progreso personal. ¿Ahí está la vida? No. Por eso el Señor dirá que no se puede servir a Dios y al dinero. Quien sirve al dinero, ¿cuánta gente sirve al dinero? A veces con trabajos prohibidos de mafias, venta de droga, aunque sea destruyéndose los jóvenes, la sociedad. Pero ¿qué importa? Importa el dinero, ¿no? Jesús dirá, no se puede servir a Dios y al dinero. Tú busca a Dios, que ahí está la vida, no en el dinero. Todas las guerras, la trata de blancas, la droga, el mundo, todo se hace por dinero. Entonces dice el Señor, no se puede servir a Dios y al dinero. Bueno, y continúa el Papa diciendo, releeremos una página memorable y maravillosa de la encíclica Immortale Dei del Papa León XIII en el año 1885, en la cual se afirma y se desvela cómo la búsqueda del reino de Dios produce efectos casi preintencionales más directamente de esa, proveniente de esa, también para el reino temporal. También para el reino temporal. O sea, la búsqueda del reino de Dios. O sea, pongamos un ejemplo. Si en el siglo XVI San Juan de Dios ve en Granada, al sur de España, ve ancianos, enfermos, abandonados por las calles, pues sus familiares los abandonaban, no tenían para comer, no tenían para curarse las enfermedades. Si él los carga sobre sí y alquila una casa grande y lo va metiendo allí y lo va clasificando todo tipo de enfermos, los enfermos de traumatología en un lugar, los enfermos de la mente en otro lugar, en una casa grande que alquiló, y si pedía medicinas y alimento para estos pobres, aunque estaba endeudado, porque el que ama se endeuda. Eso es. Hoy el mundo se endeuda por vanidades. Me acuerdo de un hombre angustiadísimo que habló conmigo. Mira, padre, yo tengo un buen trabajo, pero mi esposa me decía que no, que esta casa, vámonos mejor a San Borondón. Están allí, pues, grandes ciudadelas, bellas, pero eso cuesta mucho dinero. No, el banco te da $300.000, te lo da el banco, porque tú y yo trabajamos. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia, el negocio fracasó, y ahora se encuentran con que no pueden pagar al banco, no tienen ni para comer. O sea, el mundo tiene una forma de progreso
basado en el dinero, en la vanidad. Pero si tenía una casa con 3 habitaciones, una casa digna, pero no, está en una zona más bien mediocre. Vámonos a una gran zona aquí en Guayaquil, la zona de San Borondón, la vía San Borondón. Uy, que hay unas ciudadelas maravillosas, vámonos para allá. Entonces el mundo se endeuda así por... Ese es el progreso humano. En cambio, San Juan de Dios se endeudaba por amor al pobre, al enfermo. Eso es amor, eso es progreso humano. No dejarlo abandonado a esos enfermos por las calles que sus familiares o a lo mejor ni tenían familiares, o si tenían, no tenían ellos ni para comer, y lo abandonaban, estaban en las calles y lo recogía y lo llevaba a una gran casa y allí los cuidaba, etcétera. Mm, eh, Se le llama a San Juan de Dios el padre del hospital moderno. O sea que la fe en el reino de Dios hay un progreso para la humanidad. No hay un retroceso. Retroceso es lo que hace el mundo. Por no sé qué problema se arman las guerras, derramamiento de sangre, cuánta destrucción. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, qué locuras, ¿no? Hitler, Alemania, invadir Polonia, luego invadir Bélgica, Holanda, invadir todo, y destrucciones, bombas. Eso es progreso, eso es, eso es, eso es derramamiento de sangre, violencias, destrucciones, el azote, le llama el Papa, y el azote de la guerra, algo espantoso, ¿no? Fruto del mundo, de la ambición, de los odios. En cambio, el reino de Dios no es retroceso, es buscar el bien de esta humanidad en la que vivimos, tener celo. Yo estaba pensando en un hecho concreto, que ya he hablado alguna vez, de Santa Isabel de Portugal, en el siglo XIII. Esta reina de Portugal, su esposo el rey Dionisio de Portugal, estaba en guerra con el propio hijo y el hijo con el padre. Y esta pobre mujer, madre de su hijo y esposa de su esposo, a los dos amaba y estaban los dos enfrentados, los ejércitos. Iba a haber derramamiento de sangre, violencia, odios. Qué terrible. Y esta mujer, que también tenía corazón de esposa y de madre, iba con una burrita o una mula al ejército del hijo y hablaba con su hijo. Esto dice la historia, ¿no? Hablaba con su hijo. Hijo, es tu padre. ¿Cómo lo vas a matar? ¿Cómo va a haber guerra? Van a morir muchos soldados. Va a haber derramamiento de sangre. No, deja la guerra. Y luego se pasaba en su mulita caminando hacia el otro ejército, donde estaba su esposo. Esposo mío, ¿cómo vas a armar una guerra? Es tu hijo, lo pueden matar y va a haber derramamiento de sangre. Oye, y conseguía la paz. O sea que el reino de Dios, ¿qué dice el reino de Dios? ¿Qué dice Jesús? La cabeza de este reino, que es la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Dichosos los que trabajan por la paz, de ellos el reino de los cielos. Trabajar por la paz. El demonio no quiere trabajar por la paz. El demonio quiere la guerra, el odio, el derramamiento de sangre, la locura. Entonces, el que sigue la sensatez, que sigue el camino de Dios, ya eso aparece en el Antiguo Testamento. Cuando el rey David, bueno, todavía no era rey, andaba huido de su señor, de Saúl, con unos hombres de mala fama, tenía un pequeño ejército, y bueno, cuidaban las tierras de un tal Nabal. Bueno, un día ya David y sus hombres no tenían para comer y fueron a pedirle un poco de comida. Le estaban cuidando las tierras, los ganados, pues le pidieron un poco de comida. Y este hombre se rebeló. ¿Quién es David para que yo le dé? Se lo dijeron a David y bajó con su pequeño ejército que llevaba de hombres desarmados, de hombres, uno eran ladrones, huidos de la justicia, bueno, pues iba a matar a toda la casa de Nabal. Cuando se le dijeron a Abigail, la esposa, lo que pasaba, esa mujer prudente, que luego David la tomó por esposa, cuando su esposo murió, esa mujer prudente cargó unos mulos con uvas pasas, con vino, con panes, salió al encuentro de David,
cuando vio a David, se puso de rodillas y le dijo: no tenga en cuenta, mi señor, no tenga en cuenta, mi señor, lo que hizo mi esposo, que es un necio, que al que nada se le puede decir. Toma estos presentes, acéptame esta ayuda, no derrames sangre, no te tome la justicia por tu mano. Bueno, le habló de tal manera que el rey David reconoció: efectivamente, hoy has salvado mi vida de tomarme la justicia por mi mano. O sea que el camino del mundo va por un lado, el camino de Dios va por otro. ¿En qué sentido? Demostrar dónde está el verdadero camino, la verdadera luz. Está en la paz, está en el perdón, está en la generosidad. Y esto no es desentenderse del mundo, todo lo contrario. Es esta Abigail la que pone paz y no hay derramamiento de sangre. Es esta santa del siglo XIII, Santa Isabel de Portugal, que hablando con su esposo, hablando con su hijo, que estaban a punto los ejércitos de declararse la guerra con el derramamiento de sangre, con la violencia, con todo, es la que impone la paz. ¿Cuántos santos? En la Edad Media, en Europa, Santa Catalina, San Bernardo, lucharon con la fe, no con armas, con la fe, para imponer la paz en medio de los príncipes que estaban en guerra. ¿Y cuántas veces se ha conseguido? El año pasado aquí, el gobierno, en los paros que hubo indígenas, la mediación de la iglesia, el arzobispo Luis Cabrera y otros miembros de la iglesia intercediendo ante el gobierno indígena. Dichosos los que trabajan por la paz, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no hay una relación positiva, verdadera, entre fe y progreso humano? Claro que sí. No es como algunos entendían. Los cristianos que hacen rezar se desentienden del mundo. ¿Cómo? ¿El cristiano se desentiende del mundo? Entonces, ¿a quién ha enviado Jesús a los apóstoles? Vayan al mundo entero, anuncia el Evangelio, el que cree o dice se salvará. Por el anuncio del Evangelio, a lo largo de estos 20 siglos, ya estamos en el siglo XXI, ¿cuántas personas salvadas del odio, de vicios, de trago, de alcohol, de adulterio, de cuánta gente regenerada a una vida nueva? ¿No es eso un bien social que reconstruye el tejido social? Que por el anuncio del Evangelio, de los apóstoles, de obispos, de sacerdotes, de misioneros, de catequistas, a lo largo de todos los siglos, cuánta gente ha creído la buena noticia y ha experimentado una regeneración, una vida nueva. ¿No es eso una reconstrucción del tejido social? ¿Y cuánta gente ha vendido sus bienes? ¿Cuántos santos? Leíamos ayer, cuando grababa este programa, estoy grabando este programa el 17 de agosto. Ayer hablábamos de San Roque, este santo que heredó de su padre una fortuna inmensa. Lo único que hizo fue todo dárselo a los pobres. ¿No es eso una regeneración social? Y después ven y sígueme, dice el Señor. Y se preguntaba él: ¿y cómo le sigo? ¿Cómo le sigo? Se hizo esta pregunta. Bueno, vender los bienes sí, lo he vendido para los pobres. Pero después dice: ven y sígueme. ¿Y cómo le sigo yo al Señor? ¿Es una orden religiosa? ¿Fundo una congregación? ¿Qué? ¿Cómo sigo al Señor? Cada uno tiene que preguntarse: ¿cómo sigo yo al Señor? Primero, vender los bienes a los pobres. ¿Qué santo? Ponte a leer la vida de los santos. San Juan de Ávila, San Antonio, padre del monaquismo, si tú lees la vida de los santos, todos han empezado así. Cuando han sentido el llamado de Dios, han despreciado sus bienes. San Ignacio de Loyola, todo lo que tenía, ¡bum!, a los pobres. Y se pone ahí, peregrino, a pie, caminando anunciando el Evangelio, y acabó en la cárcel. Siempre la Inquisición pensaba mal de él, porque era un laico. Ignacio de Loyola, después de estar en Manresa, en una cueva, donde empezó a elaborar los ejercicios espirituales, pues después empezó a ir por Zaragoza, en Alcalá de Henares, en Madrid, en Salamanca, y siempre acabó en la cárcel, porque la Inquisición sospechaba de que era un protestante, un luterano, y al final él vio que había que estudiar y se fue a París a estudiar, y así fue, se rodeó de otros que le acompañaron, y así comenzó la Compañía de Jesús,
que con los votos de pobreza, obediencia y castidad le añadió el de obediencia al Papa, donde el Papa necesite. Y hay una anécdota, por ejemplo, que el Papa necesitaba un nuncio para la India. San Ignacio de Loyola se lo dijo a Bobadilla, uno de los 12 primeros de la Compañía de Jesús. Él no fue, no pudo, no sabemos el motivo. Entonces San Ignacio de Loyola se lo dijo a un joven apuesto, San Francisco Javier. Sí, heme aquí, aquí estoy. Y al poco tiempo partió para la India, evangelizó en la India. ¡Cuánto bien! Evangelizando en la India, en Japón, estuvo a las puertas también de China. Allí murió el que se llama el patrono de los misioneros, San Francisco Javier. Bien, hermanos, continúa el Papa San Pablo VI diciendo: la Iglesia, obra inmortal del Dios misericordioso, si bien por naturaleza suya tenga directamente en mira la salud de las almas y la eterna felicidad del cielo, sin embargo, también en el orden temporal busca tantas y tantas ventajas, tantas ventajas para el hombre de hoy. Lo hemos visto, lo estamos viendo, ¿no? Me acuerdo en Roma, en Madrid estudiando en el seminario, cómo aparecieron en el seminario las monjitas de la misionera de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, pidiendo una ayuda a los seminarios porque el obispo le dejó una iglesia abandonada y allí daban a unos 120 pobres, me acuerdo, le daban una comida gratis sin mirar si eran musulmanes o eran cristianos o eran ateos o eran viciosos, lo que fuera, le daban gratis un plato de comida. Estas monjitas de Santa Teresa de Calcuta, misionera de la caridad, porque había añadido también a sus votos un cuarto voto. A la pobreza, obediencia y castidad habían añadido el cuarto voto, que es servir a los pobres más pobres. Entonces me acuerdo que fueron al seminario de Madrid y pidieron ayuda al rector, si a ver si 2 seminaristas cada día pues le podían ayudar un par de horas, privándose de su vida de estudio, de oración que llevan en el seminario los seminaristas. Y fuimos. Me acuerdo que el rector me encargó, el formador me encargó a mí de organizar. Éramos en el grupo unos 18 y casi todos nos ofrecimos para ir cada día, una vez, 2 horitas, allí a servir a los pobres más pobres. Darle un plato de comida gratis. Claro, que algún pobre iba un poco borracho o alterado. Claro, estas monjitas solitas necesitaban la presencia hoy un poquito de 2 hombres, en este caso, 2 seminaristas, que a intentar poner un poquito de orden si es que había algo que no iba, ¿no? Entonces, el reino de Dios, claro que tiene una incidencia en el progreso de los pueblos, en el bien de la sociedad, sin duda alguna. O pensemos, el siglo XIX, San Juan Bosco, que ve a los jóvenes sin oficios, sin beneficios, sin cultura cristiana, y empieza esa tarea. Cuánto bien a lo largo de los años han hecho los salesianos, no solamente allá cerca de Turín, en Italia, pasaron aquí también, en Guayaquil, llegaron los salesianos, en Cuenca, en Quito, en cuántos lugares de América, los salesianos, preocupados por la juventud, la educación de la juventud, educación sobre todo cristiana, ¿eh? Y de ahí de esos jóvenes salían tantos sacerdotes. Decía San Juan Bosco que Dios llama al sacerdocio al 78% de los jóvenes, algo impresionante. O, como decíamos también, de San José de Calasán, que va en el siglo XVI a Roma buscando una canonjía, buscando un poco de éxito personal en la iglesia, cuando encuentra por la calle en Roma cantidad de niños tirándose piedras sin educación, y fundó en Roma, San José de Calasán, de ahí viene Escola Pía, Escolapio, Escuela Pía, fundó la primera escuela pública, gratuita de Europa, San José de Calasán. Si hoy hay, aquí en Ecuador y en todos lados, hay escuela gratuita para los niños,
aquí en Ecuador, escuelas fiscales, donde los niños no pagan nada. Ese celo, ¿quién lo tuvo primero? Lo tuvo la Iglesia. O los gobiernos que tantas, pensemos en la alta Edad Media, en Europa, los pueblos bárbaros que solamente vivían del saqueo, el robo, las guerras. De ahí vienen los pueblos, el vandalismo, los pueblos bárbaros, los vándalos, los alanos, los godos, visigodos, los lombardos. ¿Cuántas, eh, cuántos vinieron de esa parte de Alemania, etcétera, invadieron España, Italia, pues llamados los pueblos bárbaros, ¿no? Y cómo San Benito y todos sus monasterios se fueron extendiendo en esa realidad de Europa. Por eso se llama San Benito el patrono de Europa. Porque los monasterios se iban extendiendo por toda Europa, cerca de un río donde hubiese agua, unas tierras que cultivar, y los mismos monjes enseñaban a los pueblos bárbaros a cultivar la tierra. Le enseñaban a leer y a escribir, porque la cultura estaba en los monasterios, la Biblia, la filosofía, etcétera. De ahí los monasterios salían elegidos luego obispos para regir las diócesis, incluso papas. ¿Cómo no? ¿Cómo no ha estado la Iglesia? La fe, el reino de Dios, a favor del progreso humano, de la paz. Y las universidades, los colegios, los hospitales, ¿de dónde han nacido? Han nacido de la Iglesia. Las universidades que tú ves hoy tienen su raíz en la Iglesia, en la Edad Media, en Florencia, en París, en Salamanca, las grandes universidades nacen al amparo de la Iglesia. Bueno, continúa en su obra el Papa León XIII, Immortale Dei. En efecto, cualquier lado que pueda meter el pie, cambió inmediatamente el aspecto de las cosas, las costumbres de los pueblos, hacia una civilización nueva, por la cual aquellos que acogieron andaron por encima de nosotros con toda mansedumbre, y equidad, haya surgido el esplendor de las empresas a la luz de la Iglesia. Lo hemos citado ahora. San Benito con los monasterios por toda Europa. San José de Calasanz abriendo la primera escuela pública, gratuita de Europa, sin ningún interés. A los santos que han hecho la historia maravillosa en la Iglesia y para el mundo. No le movía el interés humano. San José de Calasanz vivían de la caridad, misioneros de la caridad, viven de la hermana de Madre Teresa de Calcuta, atención a los enfermos, a los más pobres, de lo que le dan, ¿no? Esta es la Iglesia de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. No estás tú, que estás escuchando el programa, no sé si estás comprendiendo la dimensión profunda de lo que estamos hablando. No estás orgulloso de estar bautizado, de ser cristiano. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Con todo esto, dice el Papa, escuchamos cosas que dicen contra la Iglesia, como que la Iglesia se mueve, que es enemiga de los intereses civiles, incapaz absolutamente de promover las condiciones del bienestar y de la gloria que toda sociedad tiene derecho. O sea, aún así, con todo el bien que ha hecho la Iglesia y que está haciendo, cuando los santos han dado sus bienes para los pobres, cuando tanta gente en la Iglesia da el diezmo y limosnas para los pobres, pero aún así siguen las críticas, ¿no?, contra la Iglesia, la persecución, porque el Señor lo ha prometido así, ¿no? Dice el Señor Jesús,
el que deje casa, hermano, hermanas, todo por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 con persecuciones, dice el Evangelio de San Marcos, con persecuciones, o sea, críticas, odios contra la Iglesia, cuando la Iglesia es la luz del mundo. El bien que ha hecho y que ha influido en el mundo social, la intervención de la Iglesia, el bien que ha hecho y que está haciendo. Hoy en España, con tanta desocupación, está en las parroquias está la Cáritas parroquial, cuánto bien, atendiendo a gente sin empleo, gente pobre. En España hoy, en año 2023, la Cáritas parroquial ayuda al más necesitado, etc. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo: hemos dicho, se trata de efectos preintencionales, pero no es exacto. Son efectos previstos, queridos, perseguidos con sabiduría, con constancia, con espíritu de sacrificio y de amor. El Evangelio que nos lo enseña cuando resume el códice de los mandamientos religiosos y morales en el doble compromiso de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el progreso de los pueblos. Populorum Progressio, esta encíclica del Papa Pablo VI. ¿Dónde está el progreso de los pueblos? Pues en este camino de vida que ya nos marcó la ley y que cumplió Jesucristo, porque Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿A qué vino Cristo a dar cumplimiento? A la ley, que se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es el verdadero progreso de los pueblos, que nos amemos, amar al prójimo, y el amor a Dios, alabarlo, bendecirlo, estar contento de ser su hijo, estar agradecido de tanto que nos ha dado, tener un corazón agradecido, no un corazón amargado o deprimido. Un corazón deprimido, pues ¿cuánto se gasta en médicos? Está con depresión, no puede trabajar, gasta en medicina. Un corazón alegre que confía en Dios es un progreso también para los pueblos, ¿no? Bien, dice, es el apóstol Santiago, en su carta, su epístola, que no le gustaba a Martín Lutero por el acento imperativo que esa usa de imponer el cumplimiento de las buenas obras, ¿no? Porque Santiago dice, ¿de qué sirve decir uno que tiene fe si no tiene obra? Una fe sin obra es una fe muerta. Este es el resumen de la carta de Santiago, y que dice el Papa Pablo VI que no le gustaba mucho a Martín Lutero, que siempre hablaba de la justificación solamente por la fe, ¿no? Dice el apóstol Santiago, el capítulo 1, 27, nos habla precisamente de esto. Socorrer a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones. El apóstol Santiago, capítulo 1, 27, lo leo, dice así: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana, no sirve de nada. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Ayudar a viudas y huérfanos. En el siglo III se enteraron los ejércitos romanos que en la iglesia había bienes y le pidieron a quien administraba en Roma los bienes, que era un diácono famoso, San Lorenzo, que acabó mártir: dame los bienes de la iglesia. Los necesitaba el emperador para ayudar a sus ejércitos, para contener a los bárbaros en las luchas, etc. Entonces San Lorenzo le dijo al prefecto de Roma, al gobernador: dame 3 días. Y en esos 3 días fue repartiendo los bienes que quedaban de la iglesia a los pobres, y llegado el 3er día llamó a todos los pobres y le dijo al gobernador: mire, allí en la puerta de la iglesia, estos son los tesoros de la iglesia. Uy, el gobernador se quedó. Había allí leprosos, ciegos, cojos, paralíticos, todos los que ayudaban a la iglesia con sus bienes, con el diezmo, lo que coopera cuando se pasa la funda en la iglesia, las colectas. Que tiene más, pone más, que tiene menos, da menos.
Eso viene ya de la iglesia primitiva, la comunión de bienes, y los apóstoles distribuían según la necesidad de los más pobres. Eso lo ha hecho siempre la iglesia. ¿Cómo no? Esa preocupación, ¿quién la ha tenido? Y si hoy la tienen los estados, los gobiernos, bueno, pues porque había una luz que le ha iluminado, la luz de la iglesia, la luz de Cristo, ¿no? Entonces, el gobernador se enfureció contra San Lorenzo, este diácono de Roma, y lo mandó matar. Lo ató a una parrilla y lo puso a asar. Así murió San Lorenzo, una parrilla, asado, ¿no? Qué fortaleza este santo, que nos recuerda San Agustín, y tantos santos hablan del martirio de San Lorenzo, impresionante. Cómo no pegaba alaridos, fíjate, cualquiera de nosotros, y nos pone un poco de fuego, empezamos a gritar. Qué fortaleza recibió de Dios para aceptar ser quemado vivo y luego pedir que le dieran la vuelta. Le habían quemado por abajo, por las espaldas, ahora ya estoy bien, la carne está preparada para ser comida, denme la vuelta. San Lorenzo, cuánta gente en Roma se convirtió viendo este espectáculo de este amor a Dios, este celo por los pobres, por los más necesitados, que tenía la iglesia, atender a los más pobres, a los más necesitados. Esto es lo que dice el apóstol Santiago. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Ayudar a viudas y huérfanos, gente desvalida, gente que no tiene ayudas, ¿no? Bien, también el apóstol Santiago habla en el primer capítulo, dice así, 1:22, dice así: poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. O sea, esta amonestación que hace la iglesia a sus hijos, a través del apóstol Santiago, poned por obra la palabra, y no solamente contentarse, sí, voy a la celebración de la palabra, voy a escuchar la palabra de Dios, pero la ponemos por obra. Esta es la cosa. Luego también en el capítulo 2 dice así: supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y que entra también un pobre con un vestido andrajoso. Y supongamos que al ver al que lleva el vestido espléndido le decís: siéntate aquí, en un buen sitio, mientras que al pobre decís: quédate ahí, de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con mal criterio? Este celo de la iglesia por no hacer discriminación, por no tener favoritismo, del rico contra el pobre. Este espíritu, ¿dónde lo hemos recibido? Continúa después diciendo: escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Y luego, si leemos al apóstol San Juan: si algún hermano ve a otro pasar necesidad y hombre sin entraña le cierre el corazón, ¿cómo morará en él el amor de Dios? Si le dice más bien, vete a calentarte, y no le da lo necesario. El origen de las capillas en las iglesias, en muchos lugares está la capilla, el lugar donde está el Santísimo. Eso viene de San Martín, que era un soldado del ejército romano y vio a un pobre tiritando de frío, no tenía ropa, y se cortó con la espada, se cortó la capa grande que llevaba y le dio la mitad. Y esa noche le dio la mitad al pobre, ¿no?, para que vestirse. Y esa noche, a mitad de la noche, se le apareció Jesucristo con esa capa. Entonces se guarda esa capa en un lugar y se le llamó la capilla. De ahí viene lo de las capillas de oración, vienen de ahí, de este gesto humanitario de San Martín, que le dio la mitad de su capa a un pobre que estaba tiritando de frío, muerto de frío. Ahora hay mucha ropa por todos lados, y muchas veces tenemos el armario lleno de ropa y no sabemos qué hacer con eso.
o se tira ropa, o se pasa de moda. ¿Cuántos armarios en las habitaciones llenos de ropa, de abrigos, de chompas, madre mía! Bueno, en ese tiempo, estamos hablando del siglo IV, pues no había tanta facilidad para coser, para hacer vestidos, ropas, y había gente que pasaba realmente, se moría de frío. Este gesto de la iglesia, de San Martín, de darle la mitad de su capa a un pobre. O sea, la iglesia ha tenido siempre este celo por el progreso humano, es lo que se llama la caridad. Para distinguirlo del amor erótico, el amor de pasión, de interés, la iglesia se inventó otro término, el agapé, la caridad, que es paciente, que es benigna, que busca el bien del otro. La caridad, dice San Pablo, buscar el bien del otro. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. La caridad. Bien, cuando allá acaba el Papa, esta audiencia, Pablo VI diciendo, cuando decimos, siempre permaneciendo en el vestíbulo, es decir, en la fase de preparación del próximo convenio, próximo encuentro, retiro espiritual que hubo en Roma sobre el tema de la evangelización y de la promoción humana, con el augurio, con el deseo, con la confianza que ello será de conforto, de consuelo a la conciencia de los buenos para testimoniar el pensamiento y las obras de la presencia operante de la Iglesia en la nueva historia abierta delante de todos para la futura generación. La Iglesia se preocupa del progreso de los pueblos. No está separado. Fe y progreso. Porque la acusación que muchas veces han hecho a la Iglesia es que no incide en la vida social, sino que se ocupa solamente de rezar pensando en el cielo. Eso no es verdad. Jesucristo lo ha dicho y se cumple y es verdad. Vosotros sois la luz del mundo. A lo largo de este programa hemos querido demostrar y mostrar al mundo, mostrar a los radioyentes en este caso, cómo la Iglesia ha sido la luz para el mundo a lo largo de los siglos. Y hemos hablado de San Benito y los monasterios benedictinos que se extendieron por toda Europa, que los pueblos bárbaros vivían del saqueo, del robo, de la guerra, y estos, por eso se llama San Benito el patrono de Europa. Europa se ha cimentado en el cristianismo. Ahora Europa vomita el cristianismo. Bueno, así lo quiere Dios, para que cumpla su misión la Iglesia de otra manera, más humildemente. Pero el celo de la Iglesia, los monjes, hermanos, y no sé si me están escuchando y comprendiendo, los monjes en los monasterios enseñaban a los pueblos bárbaros a cultivar la tierra, que no sabían. Le enseñaban a leer y escribir, que no sabían. El celo que ha tenido la Iglesia por la promoción humana. Las universidades en la Edad Media, ¿de dónde nace? Nace al amparo, a la luz de la Iglesia. La cultura, el saber. Las escuelas, San José de Calasán, en el siglo XVI, en Roma, se abrió la primera escuela pública gratuita, sin interés humano, no para hacer negocio. Hoy, ¿cuántas universidades o cuántos hospitales se montan para una forma de negocio, hacer dinero? No así la Iglesia. La Iglesia lo hacía de una forma gratuita, vivían de la caridad. O las monjitas de Santa Teresa de Calcuta, del siglo XX, XXI, atender a los pobres más pobres, enfermos más enfermos. Me acuerdo que me decían cuando yo iba en el seminario, íbamos seminaristas a ayudar a estas hermanas de Santa Teresa de Calcuta, se llamaban misioneras de la caridad. Me acuerdo cuando íbamos, le ayudábamos en el servicio de la mesa a los más pobres, y ellas me decían que se levantaban a las 5 de la mañana ante el Santísimo, oración, la misa, etc. Y luego iban a la parroquia, le pedían al párroco
¿hay aquí algún pobre, a un enfermo abandonado que no tenga familiares? E iban dos monjitas a ese pobre, a esa mujer pobre, le hacían la comida, le limpiaban, le lavaban, le limpiaban la casa, a los pobres más pobres. Las misioneras de la caridad, Santa Teresa de Calcuta. Y luego los jóvenes del siglo XIX, San Juan Bosco, en Turín, en el norte de Italia. Madre mía, cómo estaban los jóvenes. Peleas, sin cultura de ningún tipo, y comienza a fundar esos talleres con cultura cristiana, los salesianos. Cuánto bien han hecho a la Iglesia. Entonces la Iglesia, hermanos, ha tenido y tiene este celo por la evangelización siempre. ¿Y cuántos sermones? Si comenzamos a ver todos los sermones que hacía San Alfonso María del Ligorio, los redentoristas, los paules con San Vicente de Paúl, los claretianos con San Antonio María Claret, las conversiones en masa que se han producido a lo largo de la historia, gente que estaba en enemistades, que se reconciliaban entre ellos. Santa Caterina de Siena llevaba hasta 12 sacerdotes con ellos porque en su predicación, etcétera, la gente se confesaba, dejaba las enemistades, dejaba los odios, las venganzas, se pedían perdón, vendían sus bienes para los pobres, empezaba una vida nueva. ¡Cuánto bien a lo largo de la historia han hecho la predicación de la Iglesia! Salvando a gente del adulterio, del alcohol. Bueno, hay una anécdota, y ya acabo, en Ars, un pueblo que está cerca de Lyon, en Francia. Allí había un curita, el cura de Ars. Tanta era su predicación, su amor a Cristo, que la gente ya iba abandonando las cantinas, los bares. En vez de gastarse el dinero y el tiempo en los bares, en las cantinas, pues iba a la iglesia a rezar el rosario, a escuchar la predicación. ¡Cuánto bien! Y hay una anécdota de que un cantinero entró a la iglesia y le pegó una cachetada al cura de Ars, porque ya la gente ya no iba a la cantina a consumir licor y vino, se iba a la iglesia. ¿Has visto cómo la iglesia no es un angelismo? Es una acción social que transforma la sociedad. ¿Cuánto mejor ves cristianos que se preocupan unos de otros, dando limosnas, etcétera, y que escuchan la palabra de Dios, a no tenerlos toda la noche en el bar y llegan a su casa borrachos, le golpean a la esposa? ¿Eso es progreso de los pueblos? ¿Lo que hace el mundo? ¿O es progreso de los pueblos la evangelización? Donde la gente cree en Cristo y empieza una vida nueva, se despoja del hombre viejo, de los vicios, de los pecados, se reviste del hombre nuevo, que ama a Dios, ama a su prójimo, que se reconcilia con los enemigos. Una cosa maravillosa, ¿no? Bien, hermanos, hemos llegado al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.